Hola a todos, mi nombre es Javier Tapia, estudiante del grupo 272 de Física General. El día de hoy voy a explicar el desarrollo del ejercicio número 1, simulador video, en el cual tengo la asignación del estudiante número 4. El proceso del simulador video es el siguiente. Debemos realizar la lectura de la segunda ley de Newton, utilizar el simulador La Rampa de la Universidad de Colorado, completar la tabla 4 y posteriormente pues hacer la grabación que estamos haciendo. Luego de realizar la lectura, empezamos a hacer la práctica del simulador de acuerdo a esta estructura, en el cual abrimos el simulador, ponemos un refrigerador y variamos el ángulo de inclinación con que es obtenido en el tablón y respondemos. ¿Para qué ángulo el valor de la fuerza normal es igual al peso? ¿Qué le sucede a la magnitud de la fuerza normal a medida que el ángulo se incrementa? ¿Y para qué valor de ángulo el refrigerador empieza a deslizarse o rampa abajo? Vamos a ver. Tenemos un refrigerador, vamos a deslizar. Vemos que la magnitud de la fuerza normal se mantiene en todo momento igual al peso, independientemente del ángulo, únicamente se está variando la dirección y el sentido de esa fuerza. A medida que lo subimos, vemos que tanto la fricción como la fuerza de gravedad en el sentido horizontal son exactamente inversas, por lo cual se está manteniendo el reposo. A medida que subimos más el ángulo, vemos que aquí aparece la fuerza total, puede ser la fuerza neta, y se produce un deslizamiento. Entonces, el ángulo de valor que la fuerza normal es igual al peso es que en todo momento que exista un contacto entre una superficie y un objeto, la fuerza normal será igual al peso, ya que es una fuerza de reacción contraria a la que ejerce un objeto sobre una superficie para mantenerlo en reposo con respecto al eje vertical. En este sentido, el ángulo solo afecta la dirección y el sentido de la fuerza normal. ¿Qué le sucede a la magnitud de la fuerza normal? Es que la magnitud siempre se mantiene igual al peso, ya que, como habíamos dicho antes, son fuerzas opuestas y esas fuerzas, para mantenerlo en reposo, deben ser igual a cero. El ángulo de inclinación es que aproximadamente en 26.7 grados se produce un deslizamiento. Para la segunda práctica, vamos a la pestaña Más detalles, por donde ponemos el refrigerador sobre el tablón y encontramos el ángulo a partir del cual pues ya tenemos el ángulo más preciso. Podemos decir que es 26.69 con un coeficiente de fricción estándar de 0,5 μ. A partir de este ángulo vamos a variar el coeficiente de fricción para ver en qué ángulos respecto a esos coeficientes se produce un deslizamiento. Vamos a bajar primero y vamos a poner 0.1. Veremos para qué ángulo se produce. Ya vemos que en 6.5 hay un deslizamiento. 6.5 para 0.3 veremos aproximadamente 17 grados para 0.6. Pues habíamos encontrado que eran 26.9 para 0.5, debe ser más. Era aproximadamente 32 grados. Hemos puesto 31.3 y para 0.9 vemos que el ángulo debe ser mucho mayor, aproximadamente en 42, ya hay un deslizamiento, vemos que aparece la fuerza neta
No es muy perceptible porque el trabajo está haciendo muy lento, pero si lo aumentamos aún más, se va a empezar a deslizar más. Entonces tenemos que en 42.4 grados se produce el deslizamiento. Ahora debemos responder qué relación hay entre el coeficiente de fricción y el ángulo en que se provoca un deslizamiento por el refrigerador. Entonces la relación que existe entre el coeficiente de fricción y el ángulo en que se provoca un deslizamiento horizontal es que mientras el ángulo no provoque que la fuerza de fricción se rompa, el objeto se mantendrá en reposo, a lo que se le conoce como fuerza de fricción estática. Pero en el caso de estar en un ángulo en que se provoque que la fuerza de gravedad supere la fuerza de fricción y se produzca un deslizamiento, la fricción será de tipo cinética. En resumen, la relación entre el coeficiente de fricción y el ángulo de deslizamiento horizontal es indirecta, ya que el ángulo provoca un cambio, pero en la magnitud de la fuerza horizontal, y esta es la que trabaja en oposición a la fuerza de fricción. A menor coeficiente de fricción, como vimos en la tabla, cuando era 1, el ángulo era de 6, menor será el ángulo de deslizamiento del objeto, y viceversa, a mayor coeficiente de fricción, mayor debe ser el ángulo. Como tercera práctica, debemos diseñar un plan o proceso que permita comprobar si la masa del objeto afecta o no al ángulo del deslizamiento. Debemos determinar cuál será la variable independiente o dependiente que tendremos como constantes. Decimos que el independiente será la masa, y la dependiente vamos a ver si el deslizamiento tiene una aceleración mayor a medida que la masa varía. Y constante manejaremos un ángulo de 26,9 y una fricción cinética de 0,5 μ. Como hemos encontrado en las prácticas anteriores, es el ángulo en el que hay un deslizamiento, por lo cual manejamos fricción cinética porque es fricción en movimiento. Aplicando el método newtoniano, identificamos que tenemos 4 fuerzas que actúan sobre el cuerpo, una que tendremos la fuerza normal, que es opuesta a la fuerza de gravedad en sentido vertical, con eso ponemos eje Y, y estas dos fuerzas son opuestas, por la cual son iguales a cero, y tenemos además las fuerzas en sentido horizontal, que es la fuerza de gravedad y la fricción cinética. Entonces, aplicando la segunda ley de Newton que dice que la sumatoria de las fuerzas que actúan sobre el objeto será una fuerza neta y nos dará la masa por la aceleración, pero como habíamos descrito en el proceso, tendremos que la variable independiente será la masa, la dependiente la aceleración, pues hacemos el despeje en la ecuación en el cual vemos que la sumatoria de las fuerzas, pues estas las estamos omitiendo porque van a igualarse a cero, pero no van a alterar el resultado. Ponemos únicamente las fuerzas que actúan en sentido horizontal y la masa que está multiplicando por la aceleración la despejamos y pasaría a dividir sobre lo que está en la sumatoria de las fuerzas. Entonces obtendremos que la aceleración horizontal sería nuestra variable dependiente. De esta manera vamos al simulador y vamos a ubicar el ángulo de 26,9, el coeficiente de fricción ya lo tenemos. Inicialmente trabajaremos con el peso del refrigerador estándar, que es 175 kilos, y vemos que hay una fuerza de fricción y una fuerza de gravedad. Estas fuerzas son las que nos sirven a nosotros. La fuerza de gravedad menos fuerza de fricción. Disculpen, fuerza de gravedad más fuerza de fricción sobre el peso. Obtenemos una aceleración de 0,064055714. Pues estamos poniendo la cifra decimal exacta para medir las variaciones que hay, ya que las variaciones se están dando en décimas. Entonces, a medida que vamos cambiando el peso, vemos ahora con 200 kilos, a medida que cambiamos el peso, pues aumentan proporcionalmente
la fuerza de gravedad horizontal y la fuerza de fricción. Entonces vemos que en este caso nos da 0,06405 metros por segundo al cuadrado. Bueno, segundo al cuadrado. Y para 350 kilos veremos aumenta la fricción, aumenta la fuerza de gravedad horizontal. Con estas fuerzas hacemos la sumatoria de ellas y la dividimos por el peso y tenemos que la aceleración es de 0,6214. Vemos que hay una variación cada vez que aumentamos la masa. Por último, 500 kilos. La fuerza de fricción llega a 2184,9 y la de gravedad menos 2216. Vemos que en todos los casos la fuerza de gravedad en proporción es mayor a la fuerza de fricción, por lo que en todos va a haber un movimiento, ya que el ángulo que habíamos encontrado en el que se producía ese deslizamiento para una fuerza de fricción de 0,5 es de 26,9. Entonces vemos que existe una variación y respondamos qué relación existe entre la masa y el ángulo de deslizamiento. Entonces podemos decir que al mantener un ángulo de inclinación constante de 26,9 grados y aumentar la masa del objeto, que siempre se mantiene cierto coeficiente de fricción, en este caso de fricción cinética, la fuerza de fricción cinética y de gravedad horizontal tiene un incremento proporcional, por lo que la aceleración sufre un cambio ligeramente significativo, como vemos aquí. Hay un cambio en la aceleración que es mínimo la variación, pero estamos respondiendo que si hay una influencia entre la masa y ese ángulo de deslizamiento. En conclusión, a mayor masa, mayor fuerza de fricción y mayor impacto de la gravedad horizontal. También que a mayor masa, la aceleración del deslizamiento varía. Muchas gracias.